¿Se imaginan que alguien de tu propia familia finga que te secuestraron solo para cobrar una millonada de un seguro? Pues eso me pasó a mí, y la verdad es que todavía no sé si reír o llorar. Pero espérense, porque aquí viene lo peor. Chicos, prepárense porque esta historia no es cualquier cosa. Les juro que cuando todo esto pasó, yo estaba como en una película de esas de suspenso que uno ve en Netflix, pero sin el control remoto para pausar y salir corriendo. Primero, les cuento quién soy y cómo llegué a estar en medio de este desastre. Me llamo Daniela, tengo 24 años, y vivo en una ciudad mediana, donde todos nos conocemos más o menos. Mi familia, bueno, digamos que es complicada, y no me refiero a lo típico, sino a que hay muchas capas y secretos debajo de todo lo que se ve. Mi papá es agente de seguros desde hace más de 20 años. Es uno de esos tipos que conoce todos los trucos del negocio, y la verdad es que sabe sacarle provecho a cualquier situación. Siempre ha sido muy calculador, muy frío, y la gente lo ve como alguien exitoso, pero en casa es otra historia. Mi mamá es más tranquila, pero bastante reservada, casi nunca muestra sus emociones, y en casa es más la voz de la autoridad silenciosa. No es que no nos quiera, pero siempre sentí que conmigo era más distante que con mis hermanos. Ah, sí, tengo 2 hermanos mayores, pero ellos casi no están en la historia porque siempre han vivido en otras ciudades, y aunque hablamos de vez en cuando, no son los que uno llamaría familia cercana. Así que básicamente, el núcleo familiar con el que crecí fue mi papá, mi mamá y yo. Cuando era chica, siempre fui la hija perfecta. Estudiaba, ayudaba en casa, y hacía todo lo que me pedían sin chistar. Pero con el tiempo, esa relación empezó a complicarse. Mi papá tenía expectativas enormes sobre mí, y cada vez que no cumplía algo, la presión subía. Lo que yo no sabía era que él estaba muy metido en el mundo de los seguros, y había empezado a jugar con eso de una manera que iba más allá de lo legal. Desde pequeña escuchaba conversaciones extrañas, llamadas en la noche, y veía papeles que él trataba de esconder. Pero yo era muy joven para entender que todo eso me iba a afectar directamente. Un año antes de que todo se descontrolara, mi papá me dijo que había comprado una póliza de seguro muy grande para mí. Según él, era para protegerme ante cualquier accidente o secuestro, porque en su trabajo había visto casos muy feos, y quería que estuviera segura. Yo le creí, pero no le di mucha importancia, porque nunca pensé que algo así me fuera a pasar. Después de eso, comenzaron a pasar cosas raras. Mi papá me pidió que estuviera atenta a cualquier llamada o mensaje extraño, que no hablara con desconocidos, y que tuviera siempre mi teléfono cerca. También me decía que debía ser precavida y que, si alguna vez algo raro pasaba, tenía que actuar rápido. Yo, claro, pensaba que era exagerado, pero respetaba lo que decía porque, al fin y al cabo, era mi papá y quería protegerme. Un día, mi papá me dijo que tenía que salir por trabajo a otra ciudad y que yo debía quedarme en casa con mi mamá. Que todo iba a estar bien, pero que debía seguir sus instrucciones al pie de la letra. Hasta ahí, todo parecía normal, pero en el fondo, algo no me cuadraba. Lo que no sabía era que mi papá y mi mamá habían estado planeando algo que me iba a sacar completamente de mi zona de confort. Resulta que, por la póliza de seguro que habían comprado, ellos podían cobrar una suma muy grande de dinero si yo desaparecía o si me secuestraban. Sí, suena a locura, pero así de retorcido era el plan. La verdad es que me sentí atrapada cuando me di cuenta. Porque un día, sin avisar, desaparecí. Literalmente, nadie sabía dónde estaba. Mi teléfono empezó a sonar sin parar, recibí mensajes de preocupación, y la policía empezó a investigar. Pero yo no estaba secuestrada, estaba encerrada en la casa de un amigo, porque mis papás me pidieron que fingiera mi desaparición para cobrar el seguro. Al principio no quería hacerlo, pero ellos me presionaron mucho. Me decían que era por nuestra familia, que era la única forma de salir adelante con el dinero, y que después todo iba a estar bien. Yo estaba confundida, asustada y no sabía qué hacer. Y aquí viene lo más loco, mientras yo desaparecida, comenzaron a circular mensajes falsos, llamadas supuestamente de los secuestradores, y hasta grabaciones con voces distorsionadas. La policía se involucró, mi familia se mostró desesperada, y la ciudad entera se volcó en mi búsqueda. Pero todo era mentira. Era un montaje. Yo estaba viviendo un infierno silencioso, sin poder decir la verdad porque si lo hacía,
Mi familia podría ir a la cárcel y todo se iba a desmoronar. Además, sentía que me habían robado la identidad, como si ya no fuera yo la protagonista de mi propia vida. El peso de esa mentira era insoportable. Me sentía sola, traicionada, y con miedo de que la verdad saliera a la luz. Porque, ¿se imaginan lo que sería que todo el mundo supiera que tus propios padres fingieron tu secuestro para hacer plata? Así pasaron semanas y semanas. Nadie sospechaba de nada, pero yo estaba rota por dentro. Tenía que actuar normal en la calle, pero cuando estaba sola, lloraba y me preguntaba cómo había llegado a esto. Después de un tiempo, la verdad empezó a salir. Un detective descubrió inconsistencias en la investigación, algunos detalles que no cuadraban con el supuesto secuestro, y empezó a sospechar de la familia. Cuando me enfrenté a mis papás, ellos no negaron nada. Dijeron que lo hicieron por mí, para asegurarme un futuro, pero que nunca pensaron que me iba a doler tanto. Yo estaba destrozada. Por un lado, quería gritarles que nunca en la vida perdonaría esa mentira, y por otro, sentía pena porque sé que la situación económica era difícil para ellos. Pero eso no justificaba lo que hicieron. Desde ese momento, mi relación con ellos cambió para siempre. Ya nada fue igual. La confianza se rompió y la familia que creía tener se desvaneció. Esta historia apenas empieza, y lo que viene es todavía más intenso, porque cuando creí que lo peor había pasado, la verdad explotó y todo se volvió un caos que me cambió la vida para siempre. Después de que desaparecí, todo se volvió un caos total, y no exagero. Si piensan que fingir un secuestro es algo que se puede manejar sin estrés, les juro que no tienen idea de lo que es estar atrapada en ese infierno. Al principio, la idea de fingir que estaba secuestrada me parecía una locura, pero, honestamente, no podía negarme. Mi papá me presionaba mucho, mi mamá también, y el miedo a decepcionarlos o a que algo peor pasara me tenía paralizada. Cuando me fui con mi amigo, que también estaba metido en el plan, aunque no muy convencido, sentí que estaba perdiendo el control de mi vida. Él me decía, Dani, esto no es normal, deberías contarle a alguien, pero yo no podía. No solo porque mis padres me lo prohibieron, sino porque también me daba miedo lo que podía pasar si alguien se enteraba. Mientras tanto, afuera, la familia montaba un show que parecía sacado de una película dramática. Mi papá llamaba a la policía, hablaba con periodistas, y hasta organizaba vigilias con carteles pidiendo ayuda para encontrarme. Mi mamá lloraba en cámaras y hacía todo lo posible por mostrar que eran unos padres desesperados. Pero yo estaba ahí, escondida, y cada día que pasaba sentía como mi mente se iba a pedazos. Estaba atrapada entre la mentira que ellos habían creado y la verdad que nadie quería escuchar. Una de las cosas más complicadas fue cuando la policía me buscaba sin parar. Tenía que fingir que no podía llamar ni enviar mensajes, pero al mismo tiempo, cada vez que me escapaba un momento, lloraba y pensaba, ¿cómo llegué a esto? ¿Quién soy ahora? Me preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en mis padres, o siquiera en mí misma. Y aquí es cuando el conflicto empezó a pegarme más fuerte. Un día, durante mi secuestro, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada me dijo: si quieres volver con vida, tu familia tiene que pagar. Escuchar eso me heló la sangre. Sabía que era parte del montaje, pero la voz me parecía tan real, tan amenazante, me temblaban las manos. Y por primera vez sentí que todo se me iba a escapar de las manos. Intenté colgar, pero la voz siguió. No intentes nada raro, o pagarás las consecuencias. Colgué y me eché a llorar. En ese momento supe que esto ya no era un juego. Mis papás estaban metidos en algo demasiado oscuro, y yo era la pieza clave de un plan que podía terminar muy mal. Pero no podía salir corriendo ni gritar. Estaba atrapada, y no solo físicamente, sino emocionalmente. Mientras tanto, la gente en la ciudad comenzó a involucrarse. Vecinos, amigos, conocidos, todos hablaban del secuestro de Daniela. En redes sociales, la historia se viralizó y empezaron a circular rumores. Algunos incluso decían que había sido raptada por una banda peligrosa. Cada vez que veía un mensaje así, mi corazón se partía. Sentía que me estaban usando como un objeto, un número más en una historia de tragedia que ni siquiera era real. Por supuesto, nadie sospechaba de mi familia, porque ellos eran los más afectados.
Los que buscaban ayuda y lloraban en público. Pero yo sabía la verdad. El punto más bajo llegó cuando, después de varias semanas, recibí un mensaje de texto desde el teléfono de mi mamá. No entendía cómo lo había hecho, pero decía: Dani, esto es para tu bien. No arruines todo ahora. Me enfurecí tanto que por poco exploto el celular contra la pared. ¿Para mi bien? ¿Cómo podía ser eso para mi bien? ¿Secuestrarme, mentir y destruir mi vida? No sabía si estaba más enojada o más triste. Sentía que ellos me habían quitado todo, incluso mi propia identidad. Al mismo tiempo, empecé a notar que mi papá estaba cambiando. Ya no era el hombre frío y calculador que conocía. Ahora estaba tenso, nervioso, y parecía que cualquier pequeño problema lo sacaba de quicio. Un día, mientras hablaba con mi amigo que me ayudaba a esconderme, me contó que había escuchado a mi papá discutir por teléfono con alguien, hablando de que la policía se estaba acercando a descubrir algo. Eso me puso aún más nerviosa. ¿Y si todo explotaba? ¿Qué iba a pasar conmigo? ¿Y con ellos? Además, me di cuenta de que mis papás no se estaban preocupando solo por el dinero. Había algo más, algo que ellos querían proteger a toda costa, aunque eso significara destruirme a mí. En esos momentos, la tensión interna me estaba consumiendo. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que intentaba pensar en un plan para salir de ahí, me sentía paralizada. Lo peor era que mi familia me había convertido en una víctima, pero también en una prisionera. Sin poder confiar en nadie, sin saber a quién acudir, y sin poder mostrar la verdad porque eso nos podría destruir a todos. Después de esos días horribles, las cosas no hicieron más que complicarse. Yo seguía encerrada en la casa de mi amigo, pero la mentira empezó a pesarme muchísimo. Cada vez que escuchaba las noticias o veía a mi familia en la tele, mi corazón se partía en 1000 pedazos. Un día, mi amigo me dijo que estaba preocupado por mí. Me miró y me soltó. Dani, esto no puede seguir así. Te estás consumiendo. ¿Y si alguien descubre la verdad? ¿Y si tus padres terminan en la cárcel? Yo me sentí fatal. Él tenía razón, pero estaba atrapada, sin salida. Pensaba que contarle a la policía o a alguien más solo empeoraría las cosas. Entonces, llegó la peor parte. Mis padres comenzaron a presionarme para que actuara más. Querían que les mandara vídeos, que fingiera estar asustada, que les respondiera mensajes como si fuera secuestrada de verdad. Me obligaban a hacer cosas que me hacían sentir horrible, como fingir llorar, hablar con los secuestradores, en llamadas que ellos organizaban y repetir todo un guión que habían escrito para mí. Una noche, llorando, les dije: no puedo hacer esto más. Me estoy destruyendo. Esto no es justo. Mi papá me miró con una mezcla de enojo y tristeza y respondió: lo hacemos por la familia. Por ti. Por todos. Si te sales de esto, lo perdemos todo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no podía seguir siendo la víctima silenciosa. Que si no hacía algo, iba a terminar destruida para siempre. Pero ¿cómo, si nadie sabía en quién confiar? En esas semanas, también me enteré de algo más terrible. Mi papá había usado ese dinero del seguro para pagar deudas que tenía con gente peligrosa. Sí, no solo era un plan para cobrar el seguro, sino que también estaba metido en negocios turbios que podían arruinar a toda mi familia. Cada vez que intentaba confrontarlo, él simplemente me decía que no entendía nada y que me callara. Llegó un punto en que empecé a sentir que estaba viviendo en una mentira gigante, donde cada palabra que decía y cada movimiento que hacía estaba controlado. Además, la policía estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Un detective comenzó a sospechar de las incoherencias en las llamadas y los mensajes, y empezó a investigar a fondo a mis padres. Un día, mi amigo me llamó nervioso. Dani, escuché que la policía está investigando a tus papás. Esto se va a caer y puede que te metan en esto. Yo estaba aterrada. ¿Qué iba a pasar conmigo? ¿Me iban a culpar? ¿Me iban a separar de mi familia? Así pasaban los días, entre miedo, presión y un agotamiento emocional que no podía explicar con palabras. Para colmo, en medio de todo esto, un primo lejano que casi no veía apareció y empezó a sacar fotos mías, como si quisiera decirme algo.
Resulta que él había empezado a sospechar que algo no estaba bien y estaba intentando ayudarme. Pero tenía miedo. Porque mientras yo fingía estar desaparecida, él me decía en secreto: Dani, tienes que salir de ahí. Esto no es vida. Y aunque quería creerle, sentía que no tenía fuerzas para pelear. Pero justo cuando pensaba que no podía hundirme más, pasó algo inesperado que cambió todo. Lo que pasó después fue una montaña rusa emocional que todavía no puedo creer que viví. Mi primo empezó a contactarme más seguido, siempre con cuidado, porque sabía que mi familia podía estar vigilando. Él me ayudó a conseguir un teléfono nuevo, uno que mis papás no pudieran rastrear. Era mi única ventana para pedir ayuda de verdad. Por fin, tuve un poco de aire para pensar. Empecé a enviar mensajes a la policía anónimamente, contándoles pistas que mi primo y yo descubríamos. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente oscuras. Mi papá se dio cuenta que algo estaba pasando. ¿Cómo? No sé, pero parecía que tenía ojos en todas partes. Una noche, cuando estaba hablando con mi primo por mensaje, mi papá irrumpió en la casa donde estaba escondida, con cara de loco y una furia que me congeló. ¿Con quién hablas, Dani?, gritó, agarrándome del brazo con fuerza. Yo, temblando, le dije: Papá, déjame ir. Esto tiene que terminar. No puedo vivir así. Pero él no escuchaba razones. Esto es por nuestra familia. Por nuestro futuro. Si tú hablas, todos nos vamos al carajo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La idea de que mi propio papá me amenazara, me encerrara en esta mentira, me hizo perder todo respeto y miedo que tenía hacia él. Le dije con todas mis fuerzas: No voy a ser parte de esto. No voy a mentir más. No voy a seguir fingiendo. Mi papá me miró con una mezcla de decepción y rabia, y me soltó. Salió furioso, y yo aproveché para llamar a la policía de inmediato. Pero no fue tan fácil. Mi papá tenía contactos y amigos en la comisaría local. Me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas claras y que debía tener cuidado. Así que ahí estaba yo, atrapada, sola, sabiendo que mis padres eran capaces de cualquier cosa para que esto no saliera a la luz. Por si fuera poco, mi mamá comenzó a hacerme chantajes emocionales. Cada vez que podía, me mandaba mensajes llorando, suplicando que no los dejara caer, que pensara en la familia, en lo que podrían perder todos. Dani, hija, por favor, no arruines todo. Te amo, solo quiero protegerte. Pero yo no podía más con la culpa. ¿Cómo proteger a gente que estaba destruyéndome? Mis amigos más cercanos empezaron a alejarse. Algunos no sabían qué pensar, otros simplemente no querían meterse en problemas. Me sentía más sola que nunca. Entonces, la policía organizó una entrevista conmigo. Fue la primera vez que pude hablar con alguien fuera de mi familia sin miedo. Durante horas les conté la verdad, todo lo que había vivido, lo que sabía del plan, de las amenazas, del dinero, de las deudas de mi papá. Pero cuando la entrevista salió a la luz, mi familia reaccionó violentamente. Mi papá negó todo, acusó a mi primo de querer separarnos y dijo que yo estaba confundida y manipulada. La prensa, que antes me veía como una víctima, comenzó a poner en duda mi versión. Me convertí en la loca de la familia, la que quería destruir todo por capricho. Sentí que había perdido absolutamente todo. Mi familia, mis amigos, mi tranquilidad. Pero también me di cuenta que esta mentira ya no podía seguir. Tenía que luchar, no solo por mí, sino por la verdad y para que nadie más pasara por algo así. Así que llegó el día que cambiaría todo. Yo ya estaba al límite, con el corazón hecho trizas y la mente hecha un desastre, pero decidí que ya no podía quedarme callada ni seguir siendo la víctima silenciosa de esa mentira enorme que mi familia había montado. Tenía que exponer la verdad, aunque me costara todo. Mi primo y yo planeamos una reunión secreta con un periodista que había mostrado interés en mi historia. Era la oportunidad para contar todo sin filtros, sin miedo, y que la gente supiera quiénes eran en realidad mis padres. Cuando llegué a ese lugar, temblaba. Tenía miedo, sí, pero también algo de esperanza. Finalmente iba a poder soltar todo ese peso que había llevado tanto tiempo. Empecé a contar cada detalle, desde el principio, sin omitir nada,
el plan para fingir mi secuestro, las presiones de mis padres, las amenazas, las llamadas falsas, el dinero sucio, y cómo habían puesto en riesgo mi vida y mi salud mental. Mientras hablaba, sentía que una parte de mí se liberaba, aunque sabía que esto iba a hacer que todo explotara en casa. Cuando el reportaje salió publicado, fue un terremoto. La gente no podía creerlo, mi familia apareció en todos lados, y por primera vez, mi versión tuvo peso. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, mi papá no se quedó de brazos cruzados. En lugar de negar o disculparse, decidió hacer algo mucho peor. En un intento desesperado, intentó acusarme públicamente de robo y fraude, diciendo que yo estaba usando esa mentira para obtener dinero y atención. La situación se volvió un circo. Mi familia estaba dividida, amigos de ambos lados tomaban partido, y yo estaba en medio, sintiendo que me desangraba por dentro. Pero el golpe más fuerte fue cuando, justo en medio de esa tormenta, apareció un vídeo. Un vídeo que cambió todo. Resulta que durante las semanas de secuestro fingido, alguien grabó en secreto varias conversaciones de mis padres. En esas grabaciones, mi papá hablaba con amigos, diciendo cosas como: la niña está siendo un problema, pero si todo sale bien, el seguro nos va a salvar. Y mi mamá respondía: tenemos que mantener la historia. No importa el daño, lo importante es el dinero y la reputación. Esas pruebas fueron el golpe definitivo. Las autoridades abrieron una investigación formal y mis papás fueron arrestados. Recuerdo ese día como si fuera ayer. La policía llegó a casa y se llevaron a mi papá esposado. Mi mamá gritaba y lloraba, pero ya nadie la escuchaba. Yo estaba ahí, viendo todo, Pero lo más loco fue lo que pasó después. Mi hermana menor, que hasta entonces había estado callada, se me acercó y me dijo: Dani, gracias por ser valiente. Yo no podía hablar, pero sabía que esto no estaba bien. En ese momento sentí que todo el sufrimiento valió la pena. Aunque había perdido a mis padres, había recuperado mi voz y mi dignidad. Y aquí es donde entendí algo que nunca antes había sentido tan fuerte, que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira que destruye vidas. Después de que todo explotó y mis padres fueron arrestados, mi vida cambió para siempre. La verdad salió a la luz, sí, pero eso no significó que todo fuera fácil o que todo se arreglara de un día para otro. Los primeros días después de la detención fueron una mezcla de emociones imposibles de describir. Por un lado, sentía un alivio enorme porque ya no tenía que vivir con esa mentira pesada que me ahogaba. Por otro, una tristeza profunda porque la familia que conocía se había desmoronado por completo. Mis amigos se acercaron más, algunos con dudas, otros con mucho apoyo, y poco a poco fui recuperando confianza en mí misma. No voy a mentir, hubo momentos en que me sentí sola, juzgada o incomprendida, pero también entendí quiénes eran realmente mis amigos de verdad. La relación con mi hermana menor mejoró muchísimo. Ella fue mi gran apoyo durante todo esto, y saber que podía confiar en alguien de mi familia me dio fuerzas para seguir adelante. En cuanto a la familia extendida, fue complicado. Algunos me apoyaron y otros me dieron la espalda, lo que hizo que entendiera que no todos merecen un lugar en tu vida. Aprendí a poner límites y a no dejar que la toxicidad me afectara más. Psicológicamente, tuve que buscar ayuda profesional para sanar. El daño emocional que me causaron fue grande, y aunque la fuerza de voluntad es fundamental, el apoyo de un terapeuta me ayudó a entender y superar muchas cosas. Además, me uní a grupos de apoyo para víctimas de manipulación familiar y fraude emocional. Compartir mi experiencia y escuchar otras historias parecidas me hizo sentir menos sola y más fuerte. Lo más difícil, sin duda, fue reconstruir mi confianza en mí misma y en las relaciones humanas. Aprendí a identificar las señales de alerta y a no callarme cuando algo no me parecía justo. También me enfoqué en mis sueños y metas personales. Empecé a estudiar, a trabajar y a construir una vida lejos de ese pasado que me había marcado tanto. Por último, la justicia tomó su curso. Mis padres enfrentan un proceso legal largo, y aunque eso no me devuelve el tiempo perdido ni sana todas las heridas, siento que hice lo correcto al luchar por la verdad. Ahora, cuando miro atrás, sé que fue una experiencia que me cambió para siempre. Me enseñó que no importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay una luz si tienes el valor de buscarla.
Y aunque la familia que tenía ya no es la misma, he encontrado una nueva familia en las personas que me apoyan y en la versión de mí misma que decidió no rendirse. Así que sí, fue doloroso, fue difícil, y sí, muchas veces pensé en rendirme. Pero hoy puedo decir que valió la pena cada lágrima y cada miedo enfrentado. Gracias por escucharme y por estar aquí en esta historia. Espero que les sirva para entender que la verdad, aunque duela, es el camino para liberarnos y sanar.